Hermanos, en Juan capítulo 2, yo quiero que usted pueda ver, y como usted, hermano, sabe, y ayer le compartí un poquito cuál era el título del mensaje de hoy, es cuál es o qué es la gloria de Cristo. Principalmente, hermano, quiero decirle que este pasaje, en este primer milagro del Señor Jesús, para mí fue algo un poquito difícil de entender. No porque la historia sea compleja, porque si usted la lee se entiende perfectamente, sino porque tiene un significado que profundizar. Hay algo que ver en este primer milagro que hizo el Señor Jesús. Es el primero relatado por Juan, pero él aclara que es el primero de muchos de los milagros que el Señor hizo. Pero aquí, hermano, para entender qué quiere decirnos este pasaje, usted debe visualizar la palabra en su mente que está en el versículo 11, donde dice en Juan 2, este principio, y usa la palabra de señales. Entonces debemos entender que este milagro, hermano, lo que el Señor estaba haciendo, no tenía como propósito solo realizarse con lo que vamos a ver que fue, sino que era una señal de algo que Él nos quería mostrar. Era una señal de algo más allá, hermano. Entonces estos versículos nos describen un milagro que siempre nos llama la atención. Siempre nos va a llamar mucho la atención las bodas de Caná, que fue el milagro, hermano, donde el Señor transformó el agua en vino. Y algo que nosotros nos muestra es que hay muchas cosas espirituales que sacar de este pasaje. Por ejemplo, parte el versículo 1, solo como un dato, parte diciendo en Juan 2, versículo 1, dice al tercer día. Juan empieza relatando varios hechos y hasta el llamamiento de Natanael y Felipe, que fue el pasaje que vimos anteriormente, habían pasado 4 días. Y aquí tenemos 3 días, o sea que han pasado 7 días, como si fuera el número de la perfección, una cosa así, hermano. Lo que nos está mostrando, hermano, son detalles que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque al parecer, hermano, el apóstol Juan lo que quiere que nosotros vayamos entendiendo es que el Señor Jesús sigue un calendario divino. Y vamos a verlo aquí en Juan 2. Más adelante el mismo Señor Jesús en Juan 4 va a decir que le es necesario pasar por Samaria. Aunque le iba a hacer a él pasar mucho tiempo y perder mucho tiempo, él dice, para mí es necesario eso. Entonces vamos a ver que él sigue un calendario divino. Y Él nos está dando a entender cosas y Él nos está dejando cosas para que entendamos quién es Jesús. Personalmente, yo estoy seguro que usted también, hermano, la palabra gloria dentro de la iglesia no es una palabra nueva. Si ha ido a más de una congregación, hermano, aquí mismo, las alabanzas que cantamos pueden decir que digno es el Señor de la gloria, debemos dar gloria a Él. A veces lo decimos, gloria a nuestro Señor por esto, pero la pregunta, hermano, es ¿qué significa que el Señor sea glorioso? ¿Solo significa que Él es grande, que es magnánimo, o significa algo más? ¿Significa otra cosa? ¿O no solo eso? Ahora lo que vamos a ver, hermano, es que como dice en Juan 2:11, esta es una señal, y luego dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces lo que quiero que usted vea el día de hoy en Juan capítulo 2, en este milagro que era una señal de la gloria de Cristo, quiero que vea 3 cosas en las que el apóstol Juan nos deja a nosotros registradas sobre este milagro para que veamos nosotros la gloria de ese Jesús. Que esta señal muestra la gloria de Cristo de 3 formas específicas grandes, pero muchas otras. Lea conmigo ahí, hermano, el versículo 1 al 7. Vamos a ver qué nos muestra este milagro de lo glorioso que es el Señor Jesús. Vea conmigo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Hasta aquí, hermano, yo creo que vamos a dejar esta primera porción. ¿Por qué? Porque usted ya sabe lo que viene después.
Pero lo que quiero que vean este primer milagro es que, hermano, en una oportunidad, cuando el Señor Jesús era niño, en Lucas capítulo 2, hermano, permítame leérselo en Lucas capítulo 2, cuando Jesús era un niño, él probablemente tenía entre unos 11 a 12 años, en Lucas capítulo 2, en el versículo 49, Jesús le dice a María y a José, le dice el versículo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tuvo una oportunidad donde él habló a sus padres terrenales diciéndoles, miren, yo debo estar en los negocios de mi Padre, porque estaba conversando acerca de la fe con otros hombres, en sus negocios de su Padre celestial, en los negocios de, obviamente, Dios mismo. Pero luego de eso, hermano, Jesús vuelve a la casa de José y María, vive su niñez, vive su juventud. Pero en este milagro, hermano, precisamente parece ser que Juan lo pone, hermano, providencialmente por Dios, porque este primer milagro que el Señor hace es la primera señal de que algo está cambiando en la vida de Jesús. Si usted se da cuenta, hermano, el pasaje nos dice que María era la que estaba invitada a la boda. Y parece que Jesús con los discípulos fueron como que después se invitaron, como que llegaron después a la boda. Parece que María era la que conocía a los novios, a los que estaban ahí contrayendo matrimonio, y Jesús luego fue invitado. Entonces, en este momento, lo que vamos a ver nosotros es cómo Jesús nos dice y nos aclara este preciso milagro, que Él cambia ahora su perspectiva, no solo hacia su madre, sino hacia el mundo. Porque la madre busca a Jesús para hacer algo, pero Él dice ahora, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Parece que ya estaba cambiando de estar centrado en su familia, en su propia mamá, en sus hermanos posiblemente. Ahora ya estar centrado en los negocios de su Padre, entrando a su misión, a lo que Él venía a este mundo. Por eso es la primera de las señales de su gloria, porque está ya mostrándose al mundo como lo que Él es. Y parte, hermano, mostrándose en un evento social de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha fiesta, de mucha celebración, pero Él lo hace de esta forma porque Jesús era una persona muy alegre, hermano, está aquí en la boda disfrutando. Jesús pasa ahora y responde con suavidad. Si usted ve ahí, hermano, esta frase que el Señor Jesús le dice en el versículo 4, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, si uno lee esto, hermano, pareciera ser que Jesús está siendo áspero, algo chocante e incluso despectivo con María. Pero no es el caso, hermano. Jesús, de hecho, responde con suavidad. No era una forma despectiva, Él responde como se debe. Ahora casi le está mostrando a su mamá que no hay una relación a Él que lo ate con ella, porque ahora Él se está dedicando a los asuntos de su Padre celestial. De hecho, que Él le dijera mujer a su madre en la cultura era una manera cortés de dirigirse hacia su madre. Y simplemente Él le está tratando de preguntar, mujer, ¿por qué quieres que yo intervenga en este asunto? ¿Cuál asunto? Que faltaba vino para la boda. Entonces, hermano, Él le está dejando en claro a su mamá que Él de una forma ya no está bajo su supervisión como madre, sino que Él más bien está dedicándose a lo que su Padre Celestial quiere que Él haga. Y entonces, hermano, Jesús nos damos cuenta que vivía según, hermano, Jesús estaba viviendo un calendario celestial, preparado para Él por el Padre. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué María, quizás eran parientes cercanos los que estaban en este matrimonio, estaba tan preocupada de que todo saliera bien? Faltaba vino, faltaba la bebida regular de esos días y faltaba. Y ella dice, Jesús, por favor, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer tú? Jesús le comenta. Primero, María había atesorado en su corazón todo lo que se había dicho sobre este hijo que venía, sobre este Jesús que iba a aparecer, sobre este Jesús que iba a venir a la vida. De hecho, se le dijo que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. A Él se le empieza a hablar que de este vendrá la salvación en el día de su presentación y todo un mensaje de quién era Jesús. Pero luego Él le explica a su madre de que Él no ha llegado su hora aún de mostrarse completamente. Su madre debe guardar un poquito este deseo que tiene de que Él se muestre como quien es. Pero luego de que el Señor Jesús le dice estas palabras, María toma una actitud muy, hermano, necesaria para todos nosotros. Dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían,
haced todo lo que os dijere. Porque ella entendía, hermano, que Jesús era el Señor, el Salvador. Y puede ser, hermano, una bonita forma de aplicarlo a las mamás presentes. Que yo sé que dan órdenes y los hijos deben obedecerlas. Pero ¿cómo sería que la enseñanza sea, hijo, hija, haz todo lo que Jesús diga en su palabra? Sería bonito, ¿no? Obedece al Señor, hijo, en todo. Y vas a ver cómo tus días son alargados, como la promesa de Efesios capítulo 6. Y así, veamos a Cristo, obedezcamos su palabra. Es una profunda preocupación de un padre, de una madre espiritual. Por eso Jesús, sujeto al Padre, viene a traer algo a la humanidad. Y yo creo, hermano, también que este cambio de Jesús representa también, hermano, un llamado a cada uno de nosotros que dice creer en Dios, que dice creer en Jesús, que en un momento de nuestras vidas nosotros vamos a dar testimonio de que Dios es verdaderamente nuestro Dios y que Jesús es verdaderamente nuestro Señor. Quizás sobre, hermano, una relación familiar, como Jesús tenía con María. Jesús le dice mujer, o como nosotros diríamos quizás mamá, sería como una forma muy cortés de hablarle, y dice, aún no ha llegado mi hora, aún no es mi tiempo, yo sigo el calendario celestial. Tú no eres la que pone ahora las órdenes o las reglas, yo sigo las órdenes de mi Dios. Entonces, hermano, algo interesante es que Jesús dice esto, pero María lo toma y dice, hagan lo que Jesús quiere, pero Jesús, hermano, toma en sus manos esta situación. Y esto, hermano, es un simple milagro comparado con otros. Lo que él hace, hermano, es transformar agua en vino. Pero vamos a ver más adelante que ni siquiera sabemos si transforma toda el agua en vino, sino la que sirven inicialmente. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, y es la primera cosa de la gloria de Cristo, hermano, que yo quiero que vea, y esa es, hermano, la compasión que el Señor tiene por su pueblo, la compasión que el Señor tiene por su creación. Porque probablemente usted dice, pero pastor, usted no ha dicho nada de eso hasta ahora. Pero todo eso nos muestra algo. María, preocupada por el éxito, por decirlo así, de este matrimonio, de la ceremonia, de la festividad, ahí atento a una necesidad quizás básica, quizás simple. Recuerde, hermano, que las tinajas, a pesar de estar, hermano, llenas de agua, en ese tiempo el agua no era como el agua de hoy día. No era un agua potable, por eso la gente tomaba mayormente vino. Era una bebida más sana comparada con el agua, que era una agua contaminada, posiblemente con desechos de animales o contaminación misma de el río, del lugar donde ellos extraían el agua. Entonces Jesús ve esto, dice a su madre, tú no tienes que ver con esto, pero dice, voy a hacer lo que sea necesario. Y él dice, llenen estas tinajas de agua, ellos la llenan y ahora viene el milagro. ¿Por qué, hermano? Porque este milagro nos muestra la compasión del Señor por la humanidad. Los milagros de nuestro Señor, de hecho, siempre fueron hechos en un momento de necesidad. Si usted recuerda el milagro, hermano, de la alimentación de los 5,000 o los 4,000, la gente tenía hambre. ¿Por qué? Porque había estado acompañándole muchas horas escuchando sus enseñanzas. La gente tenía hambre espiritual y habían sido saciados. Pero había pasado tanto tiempo que ahora su cuerpo tenía hambre natural. Y el Señor Jesús multiplica panes y peces para darles de comer. Entonces, hermano, los milagros de nuestro Jesús de nuestro Señor Jesús siempre fueron hechos para satisfacer una necesidad. El vino faltaba y el Señor dice, hay una necesidad, yo voy a producir el vino que sea necesario. Podríamos nosotros ver aquí, hermano, que si el matrimonio no tenía vino, era porque era un matrimonio pobre. Más adelante se dice que los matrimonios regularmente que no tenían mucho, daban el mejor vino, el mejor cuidado, el mejor tratado, y luego daban el vino un poquito más o menos de calidad. Entonces daban el mejor, luego el peor. Pero quizás ellos ni siquiera pudieron dar el mejor, sino que dieron lo que tenían y luego tenían vasijas vacías. Ni siquiera tenían para dar un vino de mala calidad, como se estilaba en esos tiempos. Pero el Señor Jesús dice, mira, aquí hay una necesidad. La gente necesita beber algo, hace calor, necesitamos celebrar, estamos viendo este matrimonio. Así que Él dice, hasta en esta cosa más pequeña yo voy a producir el vino necesario. Aquella necesidad fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque se abrieron a ver el poder de Dios.
Y hermano, cuando usted tiene una necesidad en su vida, sea cual sea que tiene, sea física, sea emocional, sea espiritual, sea económica, sea familiar, usted se abre, hermano, a la posibilidad de ver la compasión de su Señor hacia usted. Pero cuando nosotros creemos que todo está bien, hermano, regularmente no vemos la mano de Dios, porque creemos que somos nosotros los que hemos producido ese estado en el que estamos. Pero cuando vemos necesidad, cuando estamos con problemas, cuando estamos con dificultades, ¿a qué nos abrimos? A orar, a arrodillarnos, a buscar, a sentirnos humillados. Y necesitamos de Dios. Pero esa necesidad nos abre, hermano, a ver la mano de Dios en cada momento, su mano sobre nosotros. Si nuestras necesidades están delante de Dios como vasijas vacías, Él las llena. Si nuestra alma está llena de dolor, como aquellas vasijas, Él desborda gracia, Él desborda, hermano, la amargura, el dolor y nos llena de gozo y de tranquilidad. Nosotros deberíamos estar felices, hermano, cuando hay momentos de debilidad. ¿Por qué? Porque nos abrimos a ver al Señor y sus bendiciones sobre nuestra vida. Hermano, posiblemente las circunstancias donde usted ve más al Señor es en los momentos difíciles. Porque usted se abre, su mente, su corazón, se humilla, busca. A veces usted se arrodilla y ni siquiera sabe qué decir. Dice, Señor, no sé qué decir, Señor, no sé qué hacer. Y el Señor, de alguna forma, hermano, nos tranquiliza dentro de nuestro corazón. Porque Él es Dios, hermano. Sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso, si usted se pone a pensar también, bueno, este milagro, hermano, también nos da muchas cosas, pero principalmente quiero que tenga la compasión del Señor por ello. Pero hermano, el Señor tiene compasión por estos detalles, pero ¿sabe a quién quiere usar? Quiere usar a personas para mostrar su compasión a otros. Si usted se da cuenta, el Señor Jesús nos dijo, ya, tienen sed, hace falta vino, sáciense. Y podría haber dicho sáciense y nadie tendría sed, nadie tendría calor. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Dice, llama a los sirvientes, dice, llenen la tinaja con agua. Entonces, hermanos, posiblemente cuando hay alguien pasando necesidad, el Señor muestra compasión por medio de otras personas. Y esa persona puede ser usted, hermano. Ese acto compasivo que otra persona va a recibir puede ser usted, hermano. Como cuando usted ha necesitado esa tranquilidad, esa compasión, y alguien, hermano, se ha acercado a usted y le ha hecho mostrar y le ha mostrado el amor de Cristo. Recordemos, hermano, que el Señor mostró una mayor compasión hacia nosotros. Porque la necesidad mayor de todas las personas, de toda la humanidad, está explícitamente detallada por la Escritura, el cual fue, hermano, que cada persona está muerta en sus delitos y pecados y caminando hacia una eternidad sin Cristo. Esa es la mayor necesidad que tienen las personas. ¿Por qué, hermano? Porque nadie sino Cristo puede suplir esa necesidad. Nadie sino Dios puede cambiar eso, hermano. Nadie sino Dios puede decir, yo voy a tomar esta vida de pecado y acércate a mí, pon tu fe en mí y yo voy a limpiarla por completo. El Señor Jesús es compasivo. Este es un principio de señal es una pequeña señal de la gran compasión que Él tiene por su pueblo. Porque Él dice, mira, esas pequeñas necesidades yo las puedo suplir. ¿Cómo no voy a suplir las más grandes? ¿Cómo no voy a suplir tu mayor necesidad de perdón y restauración? ¿Cómo no voy a suplir tu mayor necesidad de ser perdonado de tus pecados? Yo puedo hacerlo y yo voy a dar provisión, dice el Señor, para eso. Para darnos un lugar, para darnos la vida eterna y un lugar, una casa en su paraíso, en su morada. Ahora, hermano, como dato no menor, el Señor Jesús aceptó varias invitaciones sociales y sus enemigos usaban esto como una crítica del Señor Jesús. Decían, Él come y bebe con pecadores. Que el Señor Jesús compartía con ellos, pero no era como ellos, quería predicarles el Evangelio. Nuestro Señor tomó parte en las experiencias más normales de la vida y las santificó con su presencia. Y ese es un llamado a cada creyente, tomar las experiencias más normales de la vida, como ir a comer con alguien, como estar en un matrimonio, en una boda, y santificarlas con esta presencia del Señor, con nuestra presencia. Por eso es sabia la pareja, es muy sabia la pareja que invita a Cristo a entrar en su matrimonio. Como vemos a esta pareja que invitó a Cristo. Quizá ellos no tenían idea quién era,
lo que podía hacer, pero Jesús estaba ahí con ellos. Y Jesús fue compasivo y suplió una necesidad hacia ellos. ¿No cree que para el novio o la novia fue un gran testimonio? Que ellos vieron al Señor Jesús, lo vieron actuar. Por eso, hermano, una señal de su compasión. Pero una segunda cosa que quiero que vea está en los versículos 8 al 10, cuando el milagro ya se empieza a realizar, se empieza, hermano, a concluir. Y dice, entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Ellos están obedeciendo, pero no tienen idea de lo que va a pasar. Solo han escuchado llenen las tinajas de agua. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, que era como el maestro de ceremonias, probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, o sea, han saciado su sed, no está diciendo que se han embriagado, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El primer milagro, hermano, de nuestro Señor no fue un evento tan espectacular, porque solamente hasta ahora vemos que lo probó el maestro de ceremonias y lo probó el novio. No sabemos si todos probaron de este buen vino, pero quizás comparándolo con otros no es algo tan grande, pero para los que lo presenciaron, María, los discípulos, los criados, estas personas, vieron este milagro y dice más adelante que ellos creyeron en Cristo. Pero este señal de la gloria de Cristo, su gloria primero en su compasión hacia nosotros, ahora vemos la gloria de su poder. Hermanos, si nosotros tuviéramos una vista corta, veríamos solamente al Señor siendo partícipe, quizás, hermano, el Señor Jesús tomando protagonismo en una boda donde Él no era protagonista, pero veríamos algo muy corto solamente con eso. Aquí hay una verdad espiritual para nosotros. ¿Por qué? Cada una de las 6 tinajas, hermano, como decía, para que usted se haga una idea, cada tinaja, hermano, tenía aproximadamente unos 600 litros quizás, perdón, 60 litros de agua lo que podían tener. Entonces 6 tinajas, ahí tenemos casi 700 litros, hermano, de esta agua y de este vino que al probarlo era un vino de muy buena calidad, tanto elogiado por el novio, por el mismo maestro de ceremonias. ¿Cómo debe haber sido el testimonio para la familia de ver lo que el Señor hizo? Pero este principio de señales, hermano, que el Señor hace nos revela su gloria. ¿Por qué? Porque nos da una muestra de su poder. Una muestra de su poder. Hermano, en 2 de Tesalonicenses 2, 9, 10, dice que el enemigo, dice que Satanás, hermano, puede hacer prodigios y señales también. Él puede hacer señales, por lo tanto una señal no siempre puede ser algo que habla de Dios. Necesitamos estar con los ojos bien abiertos, hermano, para nosotros separar ambas cosas. Pero lo que nos quiere decir esto es que este principio, esta señal, no era magnánima para que todos dijeran, mira qué grande el Señor. Era un milagro preciso para que viéramos, hermano, al Señor Jesús obrar en nuestra vida. Él trataba de convencer, obviamente, a sus discípulos de esta fe. Y el significado, hermano, es que Jesús revela su glorioso y divino poder de la siguiente forma. Hermano, si usted se da cuenta, lo que le dice el maestresala al novio es lo siguiente. Le dice, mira, toda persona sirve el mejor vino en un inicio y luego el que no es tan de buena calidad. Pero tú hiciste lo contrario porque tú ahora nos estás dando un vino de buena calidad. Usted puede hacer una comparativa muy importante en lo que el mundo le ofrece a usted y lo que Jesús le ofrece. Porque el mundo nos ofrece cosas buenas, lo mejor, pero a la larga, hermano, se transforma en algo amargo, en algo agrio, en algo que solo destruye. El mundo nos ofrece cosas y placeres que a la larga van destruyendo, hermano, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia, nuestros hijos, el matrimonio y la iglesia, hermano, también. Todo va destruyendo conforme el pecado avanza. Pero ¿qué hace el Señor? Guarda lo mejor para el final. Y si no lo cree usted, hermano, vuelve a escuchar cuántas veces hemos escuchado hablar y cuánto sabemos de que el Señor viene, como lo hemos escuchado hace un ratito por el hermano Ricardo. Viene lo mejor para nosotros. Hermano, yo estoy convencido de que si usted es un hijo de Dios, usted vive una vida feliz en Cristo, ¿no es así? O quizás vivimos una vida quejándonos a Dios de lo que Él nos ha dado. Pero esa vida feliz, esa vida alegre de servir al Señor, de sabemos que caminamos con Él, de vemos su provisión, vemos su bendición, vemos su cuidado y vemos la salvación que Él nos ha dado sin merecerla. Hermano, el Señor dice, aún viene algo mucho mejor que eso.
Porque vamos a llegar a un momento, hermano, donde el Señor no solamente nos va a dar el poder para vencer el pecado, sino que lo va a desarraigar de nuestro corazón. ¿No se imagina su vida sin pecado? Su vida sin envidia cuando ve a otro prosperar. Su vida, hermano, sin dolor cuando alguien le desilusiona. Su vida, hermano, sin falta de perdón y amargura. Y el Señor dice que va a quitar todo eso, hermano, va a hacer una vida mucho más feliz. Y así como el Señor transforma el agua en vino y da el mejor vino al final, hermano, nuestra mejor vida viene aún, aunque la vida que tenemos ahora es muy abundante. Viene una mejor vida por el Señor, pero debemos tener los ojos puestos en Él, hermano, y buscar siempre a Cristo. Vamos a experimentar esa vida ahora. El Señor dice, seguid la paz y buscadla, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano, porque el Evangelio, que hoy día usted puede tener seguridad de que le lleva al cielo mañana, hoy día le lleva a la santidad. Y esa santidad es igual a felicidad. Pero si no vemos en Cristo un dador de bendiciones, un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios de poder, entonces, hermano, no vamos a tener hoy día victoria sobre el pecado. Victoria, hermano, sobre los problemas que aquejan a nuestra mente. Por eso, hermano, como se hacía aquí en ese tiempo en la boda, se entregaba lo mejor, luego lo peor. Entonces, hermano, ¿cómo se ve aquí la vida cristiana? Viene lo mejor, cierto, tenemos una vida abundante. Pero aún, hermano, batallamos con nuestra carne. Estamos, dice Pablo, en una carrera corriendo hacia el Señor. Estamos y tenemos aún que cargar nuestra cruz, como Cristo la cargó, pero Él dice que la cargó gozoso por nosotros. Y así, hermano, a pesar de que estamos en una carrera, cargando nuestra cruz, hermano, en una batalla con nuestra carne, el Señor dice que luego lo que vendrá será descanso eterno, un reposo, vendrá gloria y vendrá una corona para todos aquellos que le sirven en la segunda venida. Entonces el Señor, hermano, tiene poder hoy y su gloria es que Él nos da poder hoy para vencer el pecado. Nos da poder hoy para tener una vida abundante. Pero incluso con eso el Señor dice, te doy una vida abundante, vida gozosa, te doy gracia sobre gracia, pero te puedo dar mucho más aún. Te puedo dar mucho y mucho más cuando yo venga por ustedes. Por eso el Señor tiene poder ahora para darle a usted una vida cambiada y transformada. Pero solo si ha puesto su fe en Él verdaderamente. Y no obviamente, hermano, en otras cosas. El último punto que quiero compartirles de este mensaje está en los versículos 11 y 12, donde dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, hermanos, te quiero que vea una tercera señal de la gloria del Señor. La primera es su compasión. Compasión por los pecadores, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Luego vemos su poder en la vida diaria y en lo que Él hará cuando venga por nosotros. Pero ahora, hermanos, nosotros vemos una señal de cuál es el propósito que mueve al Señor Jesús hoy día y en ese tiempo. El Evangelio de Juan, hermanos, a diferencia de los otros 13 evangelios, les da un significado interno a cada cosa que Él muestra, a las obras de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el Evangelio de Juan usted ve milagro y sermón, milagro y predicación. No lo deja solo porque el milagro es una señal, como dice, de algo. Y aquí, hermano, a pesar de que nosotros no perdemos la base histórica aquí narrada de lo que el Señor hizo en Caná, también debemos ver, hermano, su significado espiritual. La palabra que usa aquí, hermano, el apóstol Juan es señal, y señal significa algo que apunta a algo más grande. Entonces, no bastaba, hermano, que la gente creyera en las obras de Jesús, en su milagro, que la gente dijera, bueno, ahí está Jesús, mira, Jesús puede transformar el agua en vino, en un buen vino más encima. El Señor puede hacer eso. No era eso, hermano, lo que el Señor quería al hacer este milagro. Él quería que creyeran en Él y en el Padre, creyeran en Cristo, en Dios mismo que le había enviado. Si no, hermano, vea lo que el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 5, el versículo 24, donde el Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto explica, hermano, por qué el Señor Jesús constantemente hablaba luego de hacer un milagro y predicaba, lo explicaba, quería que la gente supiese lo que Él estaba tratando de mostrar. Como por ejemplo cuando Él alimenta a los 5.000 y luego dice, yo soy el pan de vida, por ejemplo.
Entonces, si nuestro Señor hubiera predicado un sermón después de las bodas de Caná, ¿cómo hubiera sido? Probablemente habría dicho que eres la alegría del mundo, una alegría que no se puede perder, que siempre se mantiene, que da gozo, que el mundo ofrece lo mejor al principio, como decíamos, pero luego seremos mordidos por el anzuelo de la perdición. Pero Jesús continúa ofreciéndonos este reino eterno, el lugar con Él donde vamos a disfrutar de las mejores bendiciones. Este milagro, hermano, era una señal de su propósito en la tierra, el cual es que la gente creyendo en Él va a experimentar una vida transformada. Por eso es dichoso, es feliz, es bienaventurado aquella persona que como los discípulos creen en Él, aquella persona que entiende quién es verdaderamente Jesús.